Muy buenos días, mis estimados estudiantes. El día de hoy vamos a empezar con la clase número 10 de la semana, ya que estamos en la semana 10 con el tema sobre los derechos del niño, la niña y el adolescente. Así que vamos a empezar a trabajar y entender de qué nos habla este tema tan importante. Muy bien. Para ello vamos a observar primero, acá tenemos una imagen, vemos por ejemplo en dos fotografías. Una donde hay niños que están cargando bultos o muy pesados y dos niños que están limpiando carros, limpiando las luces. Tú te vas a poder observar por unos minutos y luego vas a poder responder qué observas en las imágenes, qué deberían estar haciendo estos niños. Muy bien. Para luego pasar al tema en sí. Es importante que tú sepas cómo se garantizan nuestros derechos. ¿Estos derechos han sido siempre los mismos? Pues no siempre han sido los mismos. Estos derechos han logrado establecerse por un proceso muy largo. Por ejemplo, no siempre nuestros derechos fueron reconocidos para todas las personas. Por ejemplo, en el Perú en el año 1854 había familias que tenían esclavos y esclavas. Pueden creer que todavía existía el tema de los esclavos, que hoy en día ya no existe. Generalmente estos esclavos eran afrodescendientes. De otro lado, las mujeres recién lograron ejercer el voto, o sea, elegir a un presidente, elegir a un candidato en el año 1956. Y los analfabetos, aquellas personas que no tenían estudios, tampoco no podían sufragar. Pero en el año 1979 ya se les dio ese derecho. Entonces, ¿cómo se garantizan nuestros derechos? ¿Estos derechos han sido siempre los mismos? No, ¿no es cierto? No han sido siempre los mismos. Han ido, en el paso del tiempo, han ido mejorando y respondiendo a cada una de las solicitudes con respecto al derecho de cada persona, de cada ciudadano. Muy bien. Cuando somos conscientes nosotros de que estos derechos han pasado por un largo periodo de lucha, nosotros, por ejemplo, ¿qué hacemos? Lo defendemos, ¿no? Lo defendemos y es importante tener en cuenta que estos derechos fueron conquistados a lo largo de este tiempo mediante diversas acciones realizadas por personas y grupos sociales que en ese momento estaban a frente de la lucha para que se haga respetar esos derechos. Hoy en día es nuestra responsabilidad practicarlos y defenderlos. Hoy en día tenemos que defenderlos y practicarlos, ¿no? Y no olvidemos que todo está contemplado también con nuestros deberes. Si analizamos estos cambios, lo que más sobresale es que los derechos, no solo en nuestro país, sino a nivel global, quiere decir a nivel de todo el mundo, se han ido democratizando. Es decir, se han ido reconociendo para todas y todos la ley. Los derechos de todas y todos los peruanos, así como los deberes ciudadanos, escuchen bien, se encuentran reconocidos en la Constitución Política del Perú, lo que obliga al Estado a garantizar. Muy bien, cuando somos conscientes de que nuestros derechos son resultado de esfuerzos colectivos, podemos ser más sensibles para evitar que estos se vean afectados. Y otra lectura más, vamos a leer, dice, ¿y los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el Perú? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando con esos derechos? De modo similar, quiere decir que de igual manera se ha ido en constante lucha, también se han logrado ciertas cosas importantes que lo vamos a conocer el día de hoy. Si pensamos que los derechos de las niñas, niños y adolescentes y analizamos su historia, notamos que no siempre fueron reconocidos. Estos derechos recién se reconocieron en el año 1959 y luego de 30 años, en 1989, se logró recién establecer la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta convención fue firmada por varios estados, entre ellos el Perú. Cada estado miembro de la convención debe incorporar en su sistema legal los derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes. En el Perú, el instrumento principal para cumplir con dicho objetivo es el Código del Niño y Adolescente firmado en el año 2000. Muy bien, vamos a ver ahora cuáles son estos derechos reconocidos en el Código de los Niños y Niñas y Adolescentes. En la página 63 vas a encontrar, en el artículo 3 dice, a vivir en ambiente sano. El niño y el adolescente tienen derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Artículo 4. A su integridad personal. El niño tiene derecho a su integridad personal. El niño y el adolescente tienen derecho a que se respete su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. No podrán ser sometidos a torturas ni a trato cruel o degradante. Artículo 14. La educación, cultura, deporte y recreación. El Estado asegura la gratuidad pública de la enseñanza para quienes tienen limitaciones económicas. Ningún niño o adolescente debe ser discriminado en un centro educativo por su condición de discapacidad ni por causa del estado civil de los padres.
Artículo 20. A partir de programas culturales, deportivos y recreativos, el Estado estimulará y facilitará la aplicación de recursos, espacios físicos para ejecución de programas culturales, deportivos y de recreación dirigidos a niñas y adolescentes. Miren, estos 4 artículos a ustedes le contemplan sus derechos, a ser protegidos, a ser bien cuidados por sus padres y por la sociedad y tener derecho a la educación, en el cual el día de hoy están siendo servidos. Artículo 3, artículo 4, artículo 14 y artículo 20. Muy bien. Vamos a ver entonces ahora, ¿qué vas a trabajar tú? El día de hoy tienes la tarea de hacer, después de haber leído, ¿no? Porque vas a leer también las diapositivas, después de haber leído ese texto, tú vas a poder entender las cosas importantes. Lo que vas a responder primero es, ¿cuál de los derechos presentados crees que podría estar viendo o siendo vulnerado con respecto a la persona en este tiempo de aislamiento social anteriormente? ¿Por qué? ¿Piensas que de repente uno de estos derechos está siendo vulnerado, o sea, no está siendo respetado? Muy bien, vas a responder. ¿Qué prácticas en tu comunidad crees que están vulnerando los derechos de la niña, del niño y adolescente en este tiempo de aislamiento social o anteriormente? Por ejemplo, ¿qué quiere decir? O sea, en este tiempo o antes, ¿qué es lo que estaba afectando a las niñas y adolescentes? ¿Qué prácticas que realiza tu comunidad? No sé, de repente hay cosas que realizan que ofende o que falta respeto, ¿no? A las señoritas, a los niños, a los adolescentes. Número 3, ¿qué importancia tiene la Constitución política del Perú en relación a los derechos de las niñas, niños y adolescentes? ¿Por qué es importante que estos derechos estén contemplados en la Constitución política? 4, ¿qué importancia tiene el cumplimiento de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes? ¿Qué garantiza sus derechos? ¿Qué le da esos derechos? ¿Qué beneficio le da los derechos a un niño sentirse de repente protegido? Vamos a ver que ustedes lo analicen y puedan responder. Y por último, tienen esta actividad que dice, realiza las siguientes actividades. Recordemos lo aprendido en el MAP, en la página 163, en el cual ya les hablé de los artículos, sobre los derechos contemplados en el Código de las Niñas, Niños y Adolescentes. Ahora complete el siguiente cuadro. Dice, derechos. ¿Qué entiendes por este derecho? ¿De qué habla en el artículo 3? Das un ejemplo, ¿cómo lo ejerces? Por ejemplo, el derecho a vivir en un ambiente sano. ¿Cómo lo ejerces? Estás viviendo en un ambiente sano, tú estás practicando tus roles, tus deberes, estás de repente recreándote con tu familia, están jugando, están haciendo las tareas, las actividades. ¿Cómo tú lo ves? Tú vas a tener que hacer un ejemplo, ¿no? Dice, ejemplifica cómo lo ejerces. Y así para el artículo 4, su integridad personal, el artículo 14 que habla de la educación, la cultura, el deporte y la recreación, cómo tú lo estás ejerciendo ese derecho. Artículo 20, a participar en programas culturales, deportivos y recreativos. ¿Cómo lo estás realizando o cómo tú lo puedes ejemplificar que lo estás haciendo real? O sea, que ese derecho te está perteneciendo, que lo estás respondiendo. Muy bien. Entonces, esto es todo con respecto a la clase del día de hoy. El día de hoy la clase fue, por ejemplo, los derechos de las niñas, los niños y adolescentes en el Perú. Y se te pide que tú analices, que leas bastante para que entiendas qué ha pasado durante todo este largo periodo, este largo tiempo, cómo se han ido desarrollando estos derechos, ¿no? Ha sido una lucha constante poder hoy en día tenerlos registrados, amparados, firmados por un código y también la Constitución política, por lo tanto nos corresponde a nosotros. El propósito es que tú sepas que tienes derechos y que corresponde que tú los respetes sus derechos, los hagas respetar y asimismo también cumplas con tus deberes. Ese es el propósito del día de hoy de la clase. Así que por favor, niños, jóvenes adolescentes, están ustedes invitados a leer, si es posible volver a leer después de escuchar esta grabación y también poder analizar y poder responder con sus propias palabras lo que ustedes piensan. Muy bien, entonces la actividad que se les asigna el día de hoy. Muchas gracias, jóvenes, y espero que les vaya muy bien y que hagan un trabajo excelente y que todos ustedes tengan pues la finalidad de hacer un trabajo en función de su calificación y en función de su responsabilidad. Muy bien, entonces podemos despedirnos hasta la clase número